Cuando hablamos de muestras pequeñas, estamos hablando de que n subíndice 1 o n subíndice 2 o ambas son menores de 30 y se desconocen las varianzas poblacionales. Se usa el estadístico t siempre que se pueda suponer razonablemente que las poblaciones son normales y que sigma subíndice 1 y sigma subíndice 2 son iguales. Esto quiere decir que las dos poblaciones son iguales y que tienen la misma varianza. El estadístico de prueba es muy similar al z. Vamos a utilizar entonces t, que es igual a x barra 1 menos x barra 2 menos delta entre la raíz de sigma al cuadrado entre n1 más sigma al cuadrado entre r2. Lo que pasa es que sigma al cuadrado se obtiene de esta manera: n1 menos 1 por s al cuadrado más n2 menos 1 por s al cuadrado subíndice 2 entre n1 más n2 menos 2. Este denominador corresponde a lo que llamamos grados de libertad, que serían entonces n1 más n2 menos 2. En el ejercicio 2 nos dice el problema que los datos corresponden a las ventas en miles de dólares que realizaron una muestra de 9 vendedores de una empresa en un país centroamericano A y una muestra de 6 vendedores en otro país B del área. Se desea saber a un nivel de significancia del 5% si la diferencia de ventas promedio de los dos grupos es significativa. Entonces aquí en la tabla nos aparece el país A y el país B, y también aparecen los vendedores, que son 9 en el país A y 6 en el país B. Entonces vamos a tomar los datos. Ahora vamos a poner los datos tomando la información anterior. Entonces tenemos la muestra 1 es igual a 9 para el primer país. También se saca el promedio sumando todos los datos y dividiéndolo entre 9 y se obtiene como resultado 58. Después de ahí aplicamos la fórmula de la desviación estándar y nos da como resultado 10.44. Para la muestra 2 son 6 datos, calculamos su promedio de la misma manera y nos da como resultado 51.83 y su desviación estándar 12.69. Además, tenemos el nivel de significancia al 5%. Como no se especifica el valor de la diferencia, puede suponerse que va a ser 0, por lo que delta es igual a 0. Además, como la media A es mayor que la B, entonces vamos a plantear las hipótesis de este modo. La hipótesis nula se dice entonces que μ1 menos μ2 es 0, o bien que μ1 y μ2 son iguales, o sea, son equivalentes. La segunda dice que μ1 menos μ2 es mayor que 0, o bien que μ1 es mayor que μ2. Ahora, debido a que las desviaciones estándar no las conocemos y que tenemos muestras de tamaño inferior a 30, vamos a usar t de student, siempre suponiendo que los datos poblacionales son normales y que las varianzas son iguales. Entonces lo primero que hacemos es calcular la varianza con esta fórmula que vimos anteriormente, y después de ahí solo tenemos que sustituir los datos. Sería 9 menos 1 por 10.44 al cuadrado más 6 menos 1 por 12.69 al cuadrado todo entre 9 más 6 menos 2, lo que nos da como resultado 129.01. Luego calculamos t con su respectiva fórmula y sustituimos, por lo que nos quedaría 58 menos 51.83 menos 0, todo entre la raíz de 129.01 entre 9 más 129.01 entre 6, lo que nos da como resultado 1.031. Dando entonces la distribución t con 13 grados de libertad, que sería el resultado de 9 más 6 menos 2, se obtiene entonces un t de 1.771 en la tabla para un 5% de grados de significancia para una cola, como lo vemos marcado en la imagen. Si comparamos entonces el valor de t calculado de 1.03 con este otro de 1.771,
obtenemos que el calculado es menor, por lo tanto cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula, y entonces se acepta que la hipótesis nula con alfa igual a 0.05. Se puede decir que la diferencia entre los promedios de ventas no es estadísticamente significativa. En el caso de Excel, tenemos los valores que nos pide, que es N, X y S. En los dos casos del país A y el país B. Para obtener N del país 1 sería el número de vendedores, que en este caso es 9. En el caso del país 2 es 6. Después de ahí, para obtener X1 tenemos que sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. Entonces sería suma de todos los datos de mi país A entre 9, que es el número de datos. Nos da como resultado 58. Para obtener S1 es igual, elegimos M ya que es de muestra, y igualmente seleccionamos nuestro rango de datos, cerramos paréntesis y nos daría como resultado 10.44. Nosotros en el ejercicio hecho a mano solo tomamos en cuenta los dos primeros decimales. Para el caso del país B hacemos lo mismo que para el país A. Es igual, suma nuestros datos, cerramos paréntesis y lo dividimos entre el número de datos, pero en este caso sería 6. Para S1 igual, después.m, nuestros datos, cerramos paréntesis y obtenemos el resultado. Ok, ahora haciendo nuestro ejercicio vamos a obtener en Minitab la media, la varianza, la desviación estándar, y ya pegamos los datos que teníamos en Excel y en el problema que hicimos a mano. Entonces vamos a ir a estadísticas básicas, mostrar estadísticas descriptivas. Aquí vamos a seleccionar el país A y el país B. Vamos a ir a estadísticas, le vamos a decir que nos dé la media, la desviación estándar y la varianza, y vamos a deseleccionar la varianza ya que son datos aparte. Vamos a poner en aceptar, nos da la variable A, nos da la media de 58 y la desviación estándar de 10.44 y el número de datos son 9. En el país B, el número de datos 6, media de 51.83 y desviación estándar de 12.69. Comparando con los resultados que hicimos en los otros procedimientos, podemos ver que son correctos, que en todos los métodos nos da lo mismo. Ahora, para obtener la varianza, nos vamos a estadísticas básicas y de nuevo mostrar estadísticas descriptivas. Vamos a seleccionar ahora C6, que es donde están todos nuestros datos del país A y el país B juntos. Vamos a estadísticas, vamos a seleccionar solo la varianza, aceptar, y la varianza nos da de 129.55, que corresponde a el país A y el país B, y también nos da un resultado igual al que hicimos en Excel y a mano. Cuando hablamos de pruebas para diferencia de proporciones, se trata entonces de comparar dos proporciones. Entonces, la hipótesis nula es que la primera proporción es igual que la segunda, y la hipótesis alternativa podría ser que la primera proporción es mayor que la segunda, que la primera proporción es menor que la segunda, o simplemente que la primera proporción es distinta de la segunda. Cuando las muestras son grandes, el estadístico de prueba es este z, la primera proporción menos la segunda proporción entre la raíz de p por q multiplicado por 1 entre el tamaño de muestra más 1 sobre el segundo tamaño de muestra. Y p y q las obtenemos de esta forma. P es x1 más x2. Esos son el número de eventos
en la primera muestra y en la segunda, entre el primer tamaño de muestra más el segundo y Q es 1 menos P. En este ejercicio dice que de 150 adultos que probaron un nuevo caramelo, 87 lo calificaron de excelente. De 200 niños en una muestra, 123 lo estimaron también como excelente. Utilizando el nivel de significancia de 0.10, es posible concluir que hay una diferencia en la proporción de adultos y niños que califican al producto como excelente. Bueno, tomando los datos, la hipótesis nula es que la proporción de adultos es igual que la proporción de niños, y la hipótesis alternativa nos muestra que la proporción de adulto es menor que la proporción de niños. Los datos que nos da la muestra de adulto es de tamaño 150 y tiene 87 eventos. El P1 es de 0.58. En la muestra 2, la muestra de los niños en N2, nos da 200, X2 123 y el P2 es 0.615. Entonces nosotros podríamos hacer este cálculo antes de formular la hipótesis alternativa y poder observar entonces que la muestra sugiere que la proporción de adultos que cree que el caramelo es excelente es menor que la proporción de niños. Y esto le va a ayudar a formular la hipótesis alternativa. El nivel de significancia es de 10%. Para calcular P, sumamos el x1 más el x2, esto sería 87 más 123, y luego sumamos los dos tamaños de muestra, que sería 150 más 200, esto nos da 0.6. Para sacar Q es 1 menos 0.6, que nos da 0.4. Después calculamos el Z calculado, la primera proporción, que es de 0.58, menos la segunda, que es de 0.615. En el denominador tenemos que P por Q, que es 0.6 por 0.4, y entre paréntesis tenemos 1 sobre el primer tamaño de muestra, que es 150, más 1 entre el segundo tamaño de muestra, que es de 200. Todo eso nos da menos 0.66. Nos vamos a la tabla normal para obtener a un nivel de significancia del 10%, o sea en 0.90, y esto es igual a 1.28 en la curva de Z. Dado que Z calculado es de 0.66 en valor absoluto, menor que el Z tabular de 1.28, entonces se acepta la hipótesis nula. Nuestra respuesta es que al nivel de significancia del 10% no es posible concluir que hay una diferencia en la proporción de adultos y niños que califican el producto como excelente.